Ya, entonces vamos a comenzar este webinar que es de apoyo a la formulación y en el fondo lo quisimos hacer el mismo día que se cierra Patreon, que es esta nueva plataforma donde vamos subiendo contenido. En el fondo esa plataforma la quise hacer para que las que ya están metidas en el tema de la cosmética siempre vayan teniendo actualizaciones como más profundas y formulaciones nuevas, que obviamente no va a ser lo mismo que está en Instagram, porque en el fondo es como para ir actualizándose y se va a subir contenido como más extenso. ¿Ya? Así que vamos a comenzar entonces, ustedes hagan sus preguntas nomás y acá las vamos a ir respondiendo. Hice un desodorante para pies con lipacide, mentol y me gustó mucho. Realmente elimina el mal olor. Debo mejorar la fórmula. Eso sí, porque se me separa, porque lo hice acuoso y debo agitar, debo hacerlo en emulsión. Ya, Susana, en ese caso te recomiendo, como nosotros no utilizamos solventes como el alcohol, por ejemplo, el alcohol de nat. Cuando uno habla de alcohol, es lo mismo que el etanol, solamente que el etanol principalmente es puro y el alcohol de nat se desnaturaliza para que no se pueda ingerir, sino que se usa solamente en la cosmética. Ya, a ver, aquí hay otra niña que quiere entrar y no puede. Ahí. Ahí se lo... Ya, perdón. Entonces, en ese caso, cuando a ustedes se les separa una pequeña capita, por ejemplo, ustedes hacen una loción y le agregan aceite, nos cuesta más disolver porque no utilizamos solventes como alcohol o ese tipo de cosas. Tilamar, por ejemplo, es un solvente, pero nos sirve principalmente para solubilizar salicílico, otro tipo de productos, pero si queremos solubilizar aceite en una loción, es más difícil. Ahí por lo general se utilizan algunos PEG, no los PEG que se utilizan como viscosantes en shampoo, ya no como el PEG 120 o el 150 que son viscosantes. Hay otros tipos de PEG que son solventes. Está también el hidrogenado castor oil, que no es el aceite de ricino, sino que está hidrogenado y eso también es un solvente que se utiliza mucho. Entonces a nosotros nos cuesta más solubilizar eso. Nosotros como dentro de los solventes que tenemos está el polisorbato, pero siempre el polisorbato funciona mejor. Por ejemplo, si yo tengo un mix de aceites y le quiero agregar una pequeña concentración de agua, en ese sentido funcionan mucho mejor. Ya cuando lo hacemos al revés, cuando es un tónico y le queremos agregar una pequeña concentración de aceite, cuesta más. Entonces, en ese caso, Susana, yo te recomiendo trabajar, por ejemplo, con el Tego Cosmos PBS6, lo agregas, por ejemplo, al 1,5% y eso va a permitir que siga quedando como una leche para que sean spray, como pulverizable, pero te va a lograr unir todo. Profe, tengo una duda respecto al aceite de coco fraccionado para hacer un oleato de caléndula, ya que ese aceite no penetra tan rápido. ¿Será bueno usar en ungüentos ya que puede extraer una fracción polar de la plantita en este aceite? Violeta, súper buena pregunta, porque en el fondo dentro de los aceites recomendados para hacer maceraciones está el aceite de coco fraccionado, porque como es de cadena corta, permite sacar la parte oleosa y la parte hidrosoluble, ¿ya? De los compuestos. Pero el aceite, de hecho hoy día me lo preguntó una niña por Instagram, me dijo que leía mucho que el aceite de coco fraccionado tenía buena penetración. Y yo digo que no tiene buena penetración. Entonces como que se produce la confusión. El aceite de coco fraccionado no tiene buena penetración porque tiene una constante de disociación muy alta. ¿Ya? Y la constante de disociación es la que en el fondo en este caso determina si el producto penetra más o menos. Entonces, todos los aceites tienen distintas constantes de disociación. Es muy difícil encontrar eso en bibliografía. Pero el aceite de coco fraccionado tiene una constante de disociación alta. Eso quiere decir que no tiene buena penetración. Pero ¿por qué se utiliza mucho, por ejemplo, en pieles más bien mixtas o más bien grasas? Igual se recomienda el coco fraccionado en la piel, porque si bien no tiene buena penetración, lo que sí tiene es tacto seco, ¿ya? Entonces ahí es donde tiene que quedar clara la diferencia.
El coco fraccionado no tiene buena penetración, pero sí tiene tacto seco. Entonces, por ejemplo, para pieles grasas, si yo quiero trabajar, por ejemplo, con un principio activo que me ayude a seborregular más en la superficie, por ejemplo, yo le quiero agregar ácido salicílico a un serum, es súper bueno si ese producto tiene, por ejemplo, ácido salicílico, porque el ácido salicílico me ayuda a seborregular y evita tanta grasitud en la superficie de la piel. Y el coco fraccionado es de tacto seco, ¿ya? Entonces, como para trabajar a nivel más superficial. Ahora, en el caso de la pregunta de Violeta, que tiene que ver con lo ideal es que el aceite logre, obviamente, penetrar un poco más, difícilmente más allá del estrato córneo, pero sí que logre una mejor penetración. En ese caso, yo te recomiendo que el oleato lo hagas con aceite de girasol y con coco fraccionado, porque así vas a lograr una mejor penetración, no solamente con coco fraccionado. Para hacer un bálsamo para barbas, me sirve un 7% de candelilla, 2% de helia. Un bálsamo para barbas. Y el resto en activo. Ya, estaba pensando en una bálsamo para barba. Ya, 7% de candelilla con 2% de helia. Eso te va a quedar súper. Con un 7% de candelilla te va a quedar muy oleoso, encuentro yo. Si tú lo quieres hacer como un bálsamo enjuagable, yo no trabajaría tanta candelilla porque eso es como, vendría siendo como más una cera, para barba, no enjuagable. El Helia está bien, pero yo, si es que entiendo el concepto que tú quieres desarrollar, que es un acondicionador, un bálsamo para barba, yo encuentro que sería demasiada grasitud. Tal vez no entiendo bien el concepto y escríbemelo mejor. Mi consulta es la siguiente. Estoy formulando un gel facial con ácido hialurónico, agua, glicerina y activos. La glicerina que uso es al 20%. Quería saber algunas opciones. La glicerina que uso es al 20%. Me imagino que en porcentaje la trabaja al 20%. No que tu glicerina misma venga al 20%. Porque si no, me imagino que el resto sería agua. Ya, supongamos que va a trabajar la glicerina al 20%. Quería saber algunas opciones para gelificar que no sea solo glicerina y el ácido, y algún activo que permita que la mascarilla no quede pegajosa. Ya, un gel facial, el Flocare se escribe, es excelente viscosante. Hay gente que usa el Carbapol. La diferencia que tiene el Carbapol con el Flocare, que más o menos se logra en geles similares, es que, bueno, de partida el Carbapol requiere a la trietanolamina para neutralizar, para que agarre viscosidad requiere la trietanolamina. Al Carbapol no se le puede trabajar con bases muy fuertes, no le puedo agregar hidróxido de sodio porque se desestabiliza. Tampoco en el Carbapol puedo trabajar con ácidos. No se puede trabajar con ácidos ni sustancias alcalinas en el Carbapol. Y requiere la trietanolamina y requiere un pH neutro. El Carbapol pierde estabilidad si el pH se aleja mucho de 6,7, ¿ya? Entonces, ahí los que son expertos en desarrollo de activos cosméticos crearon Flocare, como inspirándose en Carbapol, en lo lindo que es un gel con Carbapol, pero la gracia que tiene es que es estable y se trabaja con agua fría y no requiere trietanolamina para estabilizar. Entonces, yo te recomiendo, Belén, que trabajes con Flocare. El Flocare se trabaja en agua fría. ¿Cómo lo trabajo? En el agua fría tú agregas, por ejemplo, depende de la viscosidad que quieras lograr, entre un 0,6 y un 1,2, ¿ya? En ese rango puedes trabajarlo. Creo que se puede trabajar hasta el 1,5. En la ficha técnica lo pueden revisar después en la página. Pero para lograr algo más fluido, hasta algo más viscoso, puedes trabajar el Flocare entre el 0,6 y el 1,2 más o menos. Y ahí logras el gel batiendo con una batidora de huevos, no con mini pimer porque las cuchillas rompen las moléculas. Entonces, logras el gel y luego le agregas los principios activos y con eso no tienes que usar hialurónico ni glicerina. Glicerina al 20% es una locura. Más en lugares donde hay poca humedad ambiental, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Que cuando hay poca humedad ambiental,
la glicerina, como es un chupa chupa de agua, en el fondo te saca el agua de la piel y te la lleva a la superficie para sentirla hidratada. Y cuando encuentra humedad ambiental en el ambiente, o sea, cuando encuentra agua en el ambiente, si hay mucha humedad, te la absorbe y te la lleva a la piel, entonces eso también te puede provocar como hinchazón en la piel. Obviamente que uno no es que vea la cara hinchada, pero sí puede tomar exceso. Entonces un 20% de glicerina en un producto cosmético igual es exceso. Fran, tengo una duda. Quisiera hacer un serum para pieles grasas con salicílico para solubilizarlo. ¿Qué recomiendas? ¿Etanol o aceite? ¿Y qué porcentaje sería adecuado teniendo en cuenta que sería de uso diario y poco aceite por el tipo de piel? Ya, vale. De partida, si no sabes trabajar ácidos, puede ser un poco complejo trabajarlo, pero te lo voy a responder de todas maneras. Trabaja el salicílico con tilamar. ¿Ya? El salicílico no lo trabajes más allá del 1,5. Si lo vas a usar a diario, ¿ya? Al 1 está bien. Si lo quieres para uso diario, ya si lo quieres como un SOS de espinillas, al 2 y te lo aplicas en la zona donde aparecen los granitos. Pero si lo quieres como un sebo regulador, trabajo al 1 porque tú lo quieres de uso diario. Entonces tienes que agregar, por ejemplo, al 1% el salicílico, en el tilamar lo trabajas como al 5, lo agregas, lo calientas a 60 grados Celsius, te va a quedar igual como cristalitos, como que no se disolviera, ¿ya? Y eso después lo agregas en tu serum, que en este caso, por ejemplo, no se puede trabajar con Floquer, porque Floquer no resiste los ácidos, te va a quedar aguado. Entonces tendrías que agregarlo en un gel, por ejemplo, de goma xantana, que la resista súper bien, o de hidroxietilcelulosa. Ya esos dos geles te permiten lograr buena viscosidad. Lo tienes que trabajar a pH 3,5 y tienes que agregarle buffer, ya un buffer de láctico con lactato. No sirve el buffer de cítrico y citrato porque cada buffer va de acuerdo al pH en que se está trabajando y eso tiene que ver con la constante de disociación de los ácidos. Es como, ahí es donde ya se empieza a complicar la cosa para explicarlo así como en grandes rasgos. Pero yo te recomiendo, si quieres hacerlo, pH 3,5 en tilamar, vas a ver que no se disuelve bien, pero lo agregas igual en el gel y ahí vas a ver que se va a disolver bien. Pero tienes que incorporarle un buffer. Profe, para un serum para pestañas con activos fortalecedores, ¿el Cosgar lo puedo usar en 0,7 o 0,8, un conservante que no? Sí, lo puedes trabajar al 0,7, 0,8, pero ojo, que recuerden que el Cosgar hasta 6 trabaja, pero pierde potencia a pH 6, por eso se recomienda trabajar un poquitito más bajo. Entonces, en ese caso, puedes dejar el serum a pH 5,5 para que el Cosgar funcione bien. Si no, lo otro es que lo trabajes, por ejemplo, con el alcohol fenetílico o con el microcare PHDG, con eso lo trabaja igual al 0,8, pero te permite dejarlo a un pH 6, ¿ya? Y en el fondo eso tiene que ver porque si me entra producto al ojo, como el lagrimal tiene un pH 7, me va a picar un poco, me va a irritar, pero aún así lo puedes trabajar en 5,5, ¿ya? Pensando en extractos vegetales, ¿cuáles son los que tienen mayor penetración? Todos los extractos tienen la misma penetración porque todo eso va a depender del solvente, ¿ya? Los principios activos no tienen mayor o menor penetración en general, los extractos. Todo eso va a depender el vehículo que contenga, qué solvente se utilizó. Ya como la mayoría de los extractos se trabajan en agua y glicerina, hay otras marcas que los trabajan en propilenglicol, que hoy en día se utiliza menos porque dentro de la cosmética natural el propilenglicol no es muy bien recibido. Hoy en día se está utilizando también el propanediol, que es el tilamar, que es vegetal, por lo tanto también es un excelente carrier de activos, ¿ya? Entonces, los extractos van a depender del solvente en el que estén para ver la penetración, ¿ya? Pero además de eso, esos extractos van dentro de un producto cosmético que puede tener emulsionantes, que puede tener viscosantes, que puede tener aceites, que puede tener un liposoma. Entonces, todo eso va a depender de qué tanto penetre el activo. ¿Ya? Por eso, por ejemplo, los liposomas tienen una muy buena penetración en la piel porque en el fondo el liposoma es como, por lo general son a base de fosfolípidos, colesterol, son sustancias grasas huecas,
¿ya? Entonces, en el fondo son como bolitas, los liposomas, bolitas huecas de aceite, y que al mezclarlo con un principio activo, el principio activo acuoso se mete dentro de este liposoma, y como es una cascarita minúscula basada en grasa, nuestra piel se compone principalmente de grasa, por lo tanto logra una mayor penetración. Ya, entonces, más que nada, Alejandra, el extracto, los principios activos que yo tengo, no sé, supongamos polisacáridos, terpenos, polifenoles, los compuestos que yo tenga en los minerales, todos los compuestos que yo tenga en un extracto van a depender en el solvente que se trabajó, más que los principios activos, ¿ya? Y ese extracto después se va a meter en un producto cosmético que también es determinante para ver el nivel de penetración. Ya, y de ahí ya tiene que ver con el nivel de partícula, en el caso de los ácidos hialurónicos, tiene que ver con el nivel de partícula. Los aceites se solubilizan en sí porque hice un mix de aceite de argán, pepita de uva, jojoba, almendra, vitamina E, aroma, pero vi unas gotas de aceite de mayor densidad. Sí, los aceites se mezclan en sí, por lo general tienen todos casi la misma densidad. En el fondo ahí los aceites uno puede ir viendo por la densidad que tienen. La mezcla. En cambio, por ejemplo, las siliconas pasan mucho que tienen una densidad distinta a los aceites. Entonces, a veces pasa mucho que yo cuando mezclo siliconas con aceites quedan en dos capitas distintas. Pero los aceites en sí debiera mezclarse tiare. Yo amo el Floquer, queda bello, transparente. Sí, es muy estable Floquer, es muy, muy, muy bueno. Hola, saludos, Fran. No sé por qué no me abría el link. Ya, pero qué bueno que pudieron entrar. Bueno, pasó en el fondo por el tema de que Webinar no tiene el horario chileno. Fran, he estado batiendo a mano el Vinaplif como 2 horas con batidor manual. ¿Hay alguna otra opción para hidratar? Mira, la que yo uso es con el batidor de huevo. El agua la puedes calentar, por ejemplo, a 60 grados y vas agregando a poquitito el Vinaplif, lo vas agregando a poquitito en forma de lluvia, bates. Agrega otro poquito, bates, hasta que se disuelva completamente, y la verdad que no se debiera demorar más allá de 20 minutos, y de ahí puedes dejar que se hidrate completamente. Hola, profe, estoy formulando un gel analgésico con Floquer. Mi pregunta es, ¿cuánto porcentaje de activos soporta? Y si es apropiado utilizar alto porcentaje de tintura madre, alcohol, gracias. Ya, la gracia que tiene Floquer es que soporta el alcohol. De hecho, si ustedes se meten a la ficha descriptiva de Floquer en la página web, van a ver que hay una formulación de alcohol gel. Y se trabaja como con un 70% de alcohol, por lo tanto, para que veas, Pame, que resiste mucho alcohol. ¿Ya? Así que en el fondo, más que cuántos principios activos resiste, te puedo decir que al 1% creo que aparece en la página web, sale detallado en la ficha. Si ustedes entran a la ficha lo van a ver bien. Al 1% resiste como un 70% de alcohol de 90. Así que tienes harto rango para poder trabajar. Profe, otra pregunta. Para una crema nutritiva nocturna, ¿qué activos recomienda? Estaba pensando en aceites, retinol liposomado, niacinamida, vitamina E. Bueno, todo eso va a depender de la función que tú quieras, pero en este caso, bueno, obviamente me estás diciendo una crema nutritiva. El retinol sí es una buena alternativa porque el retinol históricamente es el mejor activo anti-age que existe. O sea, se estudia hace más de 60 años y nada lo ha superado en cuanto a su complemento, en cuanto a principios, o sea, a actividad. Tiene una muy buena penetración el retinol, y en este caso, si tú lo quieres como nutritiva, el retinol no tiene una función tan nutritiva, ya tiene una función más que nada energizante, despigmentante, pero nutritiva basta con los aceites. Igual le puedes agregar el retinol, porque el retinol ya sabemos que tiene activador del colágeno, tiene muchas funciones. La niacinamida también tiene, es uno de los activos que es más completo, porque te ayuda con la activación del colágeno, ayuda con las manchitas, ayuda con la hiperpigmentación postinflamatoria, y ayuda con el acné también.
activos que sean nutritivos, bueno, los aceites, el Dragon Blue también es un activo súper completo, porque actúa sobre los 8 de los 9 puntos de la epigenética, por lo tanto es muy completo ese principio activo, y de ahí ya te pasas principalmente a, es que hay tantos, pero así como nutritiva, el Dragon Blood me gusta mucho para esa función. Bueno, los aceites, una buena selección de aceites. Los aceites como más nutritivos son altos en oleico y de ahí ya vienen los de rápida penetración, que son los aceites que tienen índice de yodo más alto. El cobio también, que es el de la lúcuma, ese también es súper bueno. Y eso es como que en nutrición, bueno, los péptidos, el relistase también es un muy buen activo como en cuanto a nutrición. El trilajos cuesta que se solubilice porque lo mezclo con polisorbato y polysugar, pero igual se nota que queda una capita. Nunca he trabajado el trilajos, yo personalmente, pero se supone que es un azúcar, debiera solubilizarse en agua. Creo, estoy casi segura que trilajos es, como es un azúcar, debiera solubilizarse en agua. Estoy hablando completamente desde la ignorancia, Alexandra, pero polysugar es para solubilizar fragancias. Puede solubilizar aceites en un 1 o 2%, pero no es para solubilizar principios activos o cosas sólidas. Tal vez podrías probar con el tilamar, Alexandra. Gracias, Francia. Utilizar ese ácido con buffer, yo lo disolvía con glicerina también. La glicerina no es un buen solvente para el salicílico. Hola, Fran, quiero hacer un serum de ácido hialurónico más silicio y que quede con esferas doradas. ¿Uso mica? Que quede con esferas doradas. Sí, igual ahí yo creo que te van a precipitar. Tendrías que usar también un poquito de floquer para que no se decanten la mica. Usa floquer para que te permita quedar en todo el producto o goma chantana. Y eso va a permitir que se solubilice mejor el producto. Pero esferas doradas, o sea, yo creo que se van a ver como puntitos más que esferas, pero yo creo que más o menos te debiera resultar de esa manera. Profe, ¿existe algún fijador para maquillaje oleoso, por ejemplo, para un iluminador sólido? Ya que conozco el alcohol polivinílico, pero ese es acuoso. Y otra consulta, ¿qué aceite es mejor vehículo para los principios activos? Aceite para los que tienen mayor penetración, la pepita de uva, el aceite de linaza, todos los aceites que tienen en la página web en Cultiva, pueden ir a la parte donde dice instrumentos y hay una tabla que dice índices de yodo. Tienen que descargar esa tabla, es gratuita, y ahí salen todos los índices de yodo de los aceites más comunes. Cuando un aceite tiene un índice de yodo alto, sobre 100, tiene muy buena penetración. Por eso se recomienda para las pieles grasas, porque se absorbe completamente y no deja tacto graso. Y de ahí tienen los aceites que tienen un índice de yodo intermedio, que son de penetración más lenta, principalmente son altos en ácido oleico, que es un aceite muy nutritivo, y ahí está el argán, macadamia, palta, almendra, son más nutritivos, no son tan rápidos de absorción. Entonces tienes que, esos, los que son de más rápida absorción se van a penetrar más, por lo tanto van a llegar más adentro. Y con respecto al tema del fijador para maquillaje oleoso, ahí no entiendo bien como si tú quieres hacer como un spray violeta, como que te fije o incorporarlo en el producto. Porque claro, el alcohol polivinílico en el fondo te genera como una especie de plástico. Lo que puede ayudarte ahí es la lanolina, ya la lanolina, que igual es de origen animal, pero creo que hay una versión vegana. Yo por lo menos no la vendo todavía. Y eso te puede ayudar a mejorar la fijación, porque como la lanolina es muy similar a la grasita de la piel, te podría ayudar. ¿Las tinturas madres tienen propiedades cosméticas? Sí, por supuesto. Todos los principios activos que son más resinosos, como el Benjuy, por ejemplo, que es una resina. Todos estos principios activos que son más resinosos, lo mejor es hacer una tintura madre porque el alcohol va a extraer mucho mejor los principios activos. Y sí tienen propiedades cosméticas, de todas maneras. Las tinturas no las usen más allá del 2% en un producto cosmético.
Hola Fran, ¿cómo puedo disminuir la pegajosidad de un serum con Floquer? Le podrías agregar Tilamar, que te ayuda a mejorar el sensorial. También el Oligovita te mejora mucho el sensorial, te deja un sensorial aterciopelado, suave. Oligovita, Tilamar y está el oligogeline. El oligogeline también te ayuda mucho para eso. Porque en el fondo el oligogeline está formado como por un alga que genera como una unión con nuestros lípidos en la piel, entonces genera como una matriz súper estable y le quita pegajosidad. Quiero hacer una crema corporal. ¿Qué emulsionante me recomiendas? La verdad que te sirven todos. Si la quieres hacer fluida, el TegoCare PBS 6, ¿ya? Se lo trabajas como al 4% y eso te va a permitir una especie de crema como más loción. Y ahí si la quieres más untuosa, le puedes agregar un coemulsionante como el alcohol cetílico, el Teín, o un viscosante como la goma chantana, el Floquer, para que no quede más pesado y no te deje esa cosa blanca que generan el alcohol cetílico, por ejemplo. Pero el TegoCare PBSC, y si ya la quieres untuosa, la que queda muy rica, por ejemplo, si la quieres muy nutritiva con harta manteca, a mí me encanta el Esigel al 2% con un 15% de manteca de karité y hay un 10% más de aceite, lo que ustedes quieran, y queda muy, muy rica porque el Esigel le quita la grasitud a estas mantecas, pero queda a la vez muy nutritiva. Pero si la quieren fluida, el TegoCare PBS 6. El Esigel no es un viscosante, no es para hacer geles transparentes. El Esigel es un emulsionante. ¿Ya? La gracia que tiene el Esigel, que es muy fácil de trabajar, porque ustedes, por ejemplo, pueden tener agua fría, le agregan el Esigel, baten y logran una crema, ¿ya? Y tiene fosfolípidos, entonces para la piel es muy nutritivo. Se puede trabajar directo en el agua fría, se bate y se logra la crema y ahí después le pueden agregar los aceites y lo que quieran. Si, por ejemplo, le quieren agregar Lesigel y un coemulsionante, ahí el Lesigel lo trabajan en la fase oleosa, ¿ya? Porque para que se disuelva con el resto. Entonces se puede trabajar en frío o en caliente, en la fase acuosa o en la fase oleosa, como ustedes quieran. Y Lesigel también les permite lograr como serum, pero blanquecinos, no transparentes. Si lo trabajan, por ejemplo, al 0,5%, pueden lograr como serum lechosos blancos. Y una textura muy rica, muy nutritiva, con harto fosfolípido, que no les va a dejar un tacto pegajoso, ¿ya? Y hablando de siempre escucho que los aceites penetran más que el agua, por lo que a los serum acuosos le agrego Tilamar, pero estaba pensando en hacer serum emulsionado. ¿Será mejor? Justamente lo que te respondía, que por ejemplo con el Esigel puede hacer un serum emulsionado, un 0,4, un 0,6 del Esigel, te queda muy rico, te queda lechoso, no transparente, pero queda exquisito. Queda, de verdad, queda muy rico. Se lo recomiendo totalmente el Esigel. En ese caso lo trabajan en el agua, agregan el Esigel, le pueden agregar hialurónico también, todos los principios activos que ustedes quieran, pero con el Esigel como al 0, entre el 0,4 y el 0,6 para una textura lechosita y que sea para gotario. Coco fraccionado es de molécula grande, por eso penetra lentamente. Sí, es que no es que sea de molécula grande, porque en el fondo si yo veo, por ejemplo, la cadena molecular que tiene el aceite de coco fraccionado, no sé, tiene como 12 carbonos en su cadena, ¿ya? Es como así, 12 carbonos en su cadena y cada carbono tiene su enlace. Pero, por ejemplo, hay otros aceites que tienen 18 carbonos en su estructura. Por ejemplo, no sé, voy a inventar. El de pepita de uva tiene 18 carbonos en su estructura. Y el de pepita de uva tiene 18 carbonos, pero es mucho más penetrante porque tiene una constante de disociación más lenta. El coco fraccionado es de cadena corta, pero penetra más lento. Y en el fondo tiene que ver, como le decía, por su constante disociación, no porque la molécula es más grande o más chica, porque esto iría contra todo ese principio. Si yo digo, el coco fraccionado tiene 12 carbonos en su estructura y cada carbono tiene su enlace de hidrógeno y sus puentes en el fondo, su enlace, pero un aceite de pepita de uva, no sé, creo que tiene 18.
Todos los aceites que son con índice de yodo más alto tienen unas cadenas mucho más largas. Lo que pasa es que los enlaces son más difíciles de romper, ¿ya? Porque un aceite de pepita de uva presenta muchos dobles enlaces, que son principalmente aceites que tienen ácidos grasos insaturados. Tienen dobles enlaces y triples enlaces. Esos enlaces son mucho más fáciles de romper y desaparearse y agarrarse con otras moléculas. Entonces, no tiene que ver por el tamaño de la partícula, no tiene que ver por el tamaño de la molécula, sino que en este caso por su constante de disociación. Profe, en un alcohol gel, ¿puedo reemplazar alcohol cetílico? No, porque el alcohol cetílico es un coemulsionante y no tiene, el alcohol cetílico no tiene propiedades desinfectantes. El alcohol gel sí tiene, el etanol, que es el que se utiliza para desinfectar, sí tiene propiedades desinfectantes. Por lo tanto, no es reemplazable. Nada que ver, son alcoholes, nada que ver. Por cereal con alcohol. Ah, alcohol de cereal, sí. Alcohol de cereal, sí, porque en el fondo son el alcohol, el etanol se puede obtener de distintos granos y ahí es donde le da el nombre. Hay alcohol, por ejemplo, no sé, pues lo mismo que el gin, el vodka, el pisco, son todos alcoholes. La única diferencia es que el vodka viene de la papa, es destilado de la papa, el gin, no me acuerdo de qué es destilado, el pisco es destilado de la uva. Entonces, son todos etanoles, alcoholes que se destilan de distintos cereales, ¿ya? Así que mientras tú reemplaces el grado alcohólico por el mismo grado alcohólico, si tú estás usando un alcohol de 96, tienes que tener un alcohol de cereal o de papa o de lo que sea, pero del mismo. Hay alcohol de melaza, por lo general el que nosotros utilizamos, el etanol es de melaza. Yo vengo con el gel analgésico con Floquer. ¿Cuánto porcentaje de extractos puedo aplicar? Si son extractos hidroglicerinados, ojalá que no más de 10% para que no le agregues tanta glicerina. Déjenme responderle. Qué raro que hay niñas que no pueden entrar. Ya, entonces voy a seguir. Yo tengo preguntas. ¿Cómo mejorarías tu actual receta para leche de limpieza de tu manual? También quería saber si al 0,2% es seguro usar la fragancia de tu página web para pieles sensibles. Ya verán, sí, al 0,2-0,3% es súper seguro. Usar las fragancias todas en rostro nomás, porque si no, más puede ser muy pesado y también hay algunas fragancias que pueden generar irritación. ¿Cómo mejoraría la leche de limpieza? Podrías agregarle, si quieres más espuma, más limpieza, le puedes agregar un poco más de tensioactivo, podría ser la tegobetaína 810, que da una muy buena espuma y además le baja la irritabilidad a los tensioactivos, a pesar de que los tensioactivos que nosotros usamos, ninguno es irritante. Déjenme copiar. Ninguno es irritante. Aquí hay un par de niñas que no se puede conectar. Vibra natural se pudo conectar. Qué raro. ¿Por qué? Ya, eso, es que va a depender, Belén, lo que qué buscas mejorarle, porque en el fondo ese limpiador limpia súper suavecito, que es lo ideal para un rostro. Ya tiene que ver con los principios activos, pero la verdad que yo en un limpiador no me desgastaría pensando en qué principios activos, porque los limpiadores son limpiadores y se enjuagan. Entonces, como que incorporar tantos principios activos, como que no tiene mucho sentido, pero todo va a depender, Belén, de qué propiedades buscas, así como más seborregulador, si quieres que sea más hidratante, le puedes agregar pentavitín, si quieres que tenga más acción seborreguladora, le puedes incluso agregar lipacide, que el lipacide es bactericida, es tan potente como el triclosan, pero es natural. Todo va a depender de eso. La cúrcuma en polvo, ¿la recomiendan para pastas dentales? Sí, Tiari, de todas maneras la puedes trabajar sin ningún problema.
al utilizar microcare PHDG al 0,8, ¿hay alguna forma de calcular la duración aproximada del producto terminado? Ya, mira, súper buena pregunta. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere determinar la fecha de caducidad de un producto, uno le tiene que hacer un estudio de estabilidad al producto, que eso, así se le da la vida útil a un producto cosmético, por ejemplo, en un laboratorio. Entonces, por ejemplo, un laboratorio le hace el estudio de estabilidad 3 meses. ¿Qué significa eso? Que el producto yo lo someto a calor, cambio de temperatura, vibración, para ver cómo se comporta el producto por esos 3 meses. Y con eso se le da una vida útil al producto de 2 años. Si tú quieres ver, lograr que tu producto tenga una duración de 36 meses, se le hace un estudio de estabilidad de 6 meses al producto para ver cómo se comporta. Entonces, no hay una relación directa entre la duración de un producto y la dosis del conservante. ¿Ya? Todo eso depende de muchos factores. Depende de la mezcla total que hay en mi compuesto, porque mientras más agua, más probabilidad de contaminación hay en el producto. Pero a la vez, por ejemplo, si es un shampoo, los tensioactivos también ayudan a conservar el producto. Entonces, si bien un shampoo tiene mucha agua, tiene tensioactivos que ayudan a conservar el producto. En el caso, por ejemplo, un producto que tenga tilamar, el tilamar también ayuda a potenciar el producto. Además, le quita un poco la actividad al agua, al igual que la glicerina. Muchas veces se dice que la glicerina como que es un conservante, pero la glicerina no es que sea un conservante. Lo que pasa es que la glicerina es capaz de, con el agua van formando puentes, entonces como que deja al formar puentes, lo que hace es dejar menos agua disponible en el producto para que la ataquen los microorganismos. Entonces, eso se le llama actividad del agua. Un cosmético presenta un cierto grado que es AW, presenta un cierto grado de actividad del agua. Y nosotros, si vamos disminuyendo la actividad del agua en un producto cosmético, que no tiene que ver con la concentración, sino que tiene que ver que yo le incorpore principios activos, que le incorpore solventes como el tilamar, por ejemplo, la glicerina, que me vayan a ayudar a que esa agua forme puentes con estos productos. Al formar puente, dejo menos agua disponible para los microorganismos. Entonces, así se va determinando la actividad del agua. Entonces, depende de muchos factores, pero sí te puedo decir con microcare, hablando muy burdamente, al 0,8, un año te puede durar súper bien un producto, por lo menos lo que yo tengo producto hace un año en ese porcentaje y funcionan súper bien, se mantienen bien, ¿ya? Lo que sí, a veces las cremas, por ejemplo, se van poniendo como de mal olor, cosa que no pasa con las cremas de cosmética tradicional, porque las cremas de cosmética tradicional por lo general tienen aceite mineral, derivados del petróleo en aceite, que son súper estables, no sufren oxidación, como la sufren los aceites vegetales. Entonces, cuando ustedes tienen una crema hace 3 meses y la huelen y huele como un poco a rancio, que no es a microorganismos, sino que es como aceite usado, eso principalmente es oxidación de los aceites. Entonces, para eso tienen que trabajar la vitamina E para evitar la oxidación de los aceites. El producto no está malo, pero sí los aceites se empiezan a enranciar. Entonces, por eso siempre guarden sus productos lejos de la luz, ojalá en un cajón, porque los aceites, a pesar de que estén en un envase, la radiación solar igual penetra, a no ser que tengan un envase que sea antirradiación, ¿ya? Entonces, por eso las cremas a veces van tomando esos olores, pero tienen que incorporar vitamina E. Y pueden aumentar la concentración de vitamina E al 1 o 2%. Para hacer un gel con exfoliantes en suspensión, ¿me sirve solo el Floquer? La goma chantana también te debiera servir, Carmen Gloria. Y con hidroxi creo que nunca he hecho en suspensión. No es para que el maquillaje no se salga tan rápido del rostro. Ah, bueno, eso te puede servir la lanolina, que ayuda a fijar mejor. Hola, Fran, tengo una duda. En el curso inicial de cosmética para la pomada cicatrizante agrego el óxido de zinc con la mezcla aún caliente. Sigo revolviendo constantemente y para la hora de pasarlo a los envases me sigue quedando gran parte del óxido de zinc abajo. ¿Tiene algún otro tips para que esto no suceda? Bueno, tienes que aplastar bien y que la temperatura descienda un poco para que la mezcla te quede más lechosita, no tan fluida. Y con eso tienes que aplastar bien o pasar por un mortero si es necesario el óxido de zinc y lo agregas y lo revuelves y cuando vayas agregándolo a los envases, siempre revolviendo. Es como que uno va agregando así.
revolviendo y va agregando para que se incorpore de manera homogénea. Y también podrías agregar Tilamar, que te va a ayudar con una mejor, que el producto se incorpore mejor. Me encanta el resultado con Lesigel, es maravilloso Lesigel, además le da un brillo muy lindo a las cremas. Las texturas con Lesigel son increíbles. Yo ya he trabajado en porcentajes variados y deja textura untuosa y otras livianas. Sí, esa es la gracia que tiene el Lesigel. Es lo fácil que es trabajar. El brillo que le da a las cremas es muy, muy bonito y se usa un 2%, o sea, versus un Olive Meal, por ejemplo, que se trabaja para lograr la misma textura al 7%. Si bien es caro, pero las dosificaciones son bajas, entonces tampoco es que sea tan caro. Las siliconas vegetales, ¿para qué se utilizan en el rostro? En el fondo, las siliconas vegetales tienen dos funciones. Primero, generar emoliencia, porque te dejan suave. Eso es la emoliencia, dejar suave, un efecto aterciopelado. Y en el fondo, generar un efecto como de sellado en la piel. ¿Por qué? Porque eso va, al sellar, te va a dar el efecto que el poro, si tú te maquillas después y una crema que tiene siliconas, te la aplicas y después te aplicas maquillaje, en el fondo como que rellena un poco el poro. Por eso da el efecto alisado en la piel. Y para las pieles secas también te genera este efecto como film en la piel para que la piel no tenga este intercambio de agua y que la piel se deshidrate mayormente. Para hacer un producto reparador de puntas que baje el frizz, se puede trabajar Elia en 5%, Keramare 2%, aceite de caléndula, aceite de argán. Yo creo que es mucho Elia, demasiado, o sea, sería como un Elia al 2%, y lo demás sí, lo puedes trabajar. Yo le agregaría más siliconas que el Green, por ejemplo, al 2% y un 1% de aceite, nada más, porque si no te va a dar más que sellado, te va a dar mucha grasitud. Para hacer una crema aclarante con diferentes ácidos, me recomienda trabajar el Olive Meal. El Olive Meal es muy estable. Sí, te lo recomiendo trabajar si quieres trabajar con ácido. Es muy estable, obviamente ahí tienes que saber el manejo del buffer, del pK de los ácidos y todo eso, pero sí, es muy estable y no requiere neutralización, que muchas veces es lo que uno tiene que hacer con los ácidos. Ya, con respecto, Susana, a la respuesta del alcohol cetílico, sí, se puede reemplazar el etílico por alcohol de cereal, porque como les decía, en el fondo, mientras sea el mismo grado alcohólico, no hay problema. Si viene de la papa, de la melaza, todo eso le va dando distinto gusto, pero la graduación alcohólica tiene que ser la misma. En jabones saponificados, las fragancias tienes que trabajarla entre el 2 y el 5%, pero obviamente tú ahí tienes que ir descubriendo cómo se comportan las fragancias, porque a veces me dicen, ¿cuáles aceleran la traza? Todo va a depender de la mezcla de aceite que esté usando, porque algunas fragancias aceleran la traza cuando hay ácido esteárico presente, pero no la aceleran cuando hay aceites normales, entonces como que se van comportando distinto y eso la única forma es que uno vaya prueba y error viendo hasta cuánto te resisten. Otras se comportan muy bien al 2%, te dan harta intensidad de fragancia, pero si le agregas más, después como que se acelera la traza. Y ahí la única forma, Pame, es que lo vayas probando. El Dove Base Expert, ¿en qué porcentaje que se trabaja para una crema fluida y no necesita coemulsionante o sí? No, le puedes agregar un poquitito de viscosante como la goma chantana o el floquer para dar mayor estabilidad, pero no untuosidad. Y lo puedes trabajar como entre el 4 y el 6%. Al 4 te va a quedar muy fluido. Yo lo trabajaría como al 6. Ojalá que quede grabado, sí, espero que sí. Yo tengo la fe que va a quedar grabado. ¿Hay alguna página donde se pueda ver la constante disociación de los aceites o tú tienes un PDF que vendes con esa información? No, no tengo, Violeta, y la verdad que yo eso lo saqué la otra vez de un libro, pero nunca más he encontrado en Google como para poder decir, les comparto la información. No, como que no la he podido encontrar en Google de los aceites. ¿Qué significa que un emulsionante sea W y WO? Bueno, en el fondo tiene que ver eso, pueden buscar en YouTube, hay un video que yo hice el año pasado que tiene que ver con el HLB,
de los aceites y de los emulsionantes. Y tiene que ver un poco con la estructura, cómo se comporta un emulsionante. En el fondo, que una emulsión o un emulsionante sea OW, significa que el aceite queda envuelto en el agua. ¿Y qué va a significar si yo el aceite? Obviamente esto lo estoy a tamaño molecular, pues no es que cada molécula de aceite se envuelve por el agua, eso es OW, el aceite envuelto en el agua. Y eso también significa que yo cuando trabaje un emulsionante OW tengo que agregar la fase acuosa sobre la oleosa. Si yo tengo un emulsionante que trabaja OW y está el agua envolviendo al aceite, ¿qué va a significar eso? Que cuando yo me aplique el producto en la piel lo voy a sentir menos graso, porque dentro de la molécula de agua está el aceite. En cambio, cuando un emulsionante es WO, significa que el aceite envuelve al agua, por lo tanto el sensorial de la crema va a ser mucho más graso. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cómo se trabaja y cómo se siente en la piel. Tegobetaína al 5%. La tegobetaína 810 al 5%, sí, porque te da una espuma muy rica, baja la irritabilidad de los tensioactivos y te va a dar una buena espuma rica, agradable. Si es la 810, si es la tegobetaína normal, que no es una betaína láurica, igual le puedes aumentar el porcentaje de tensioactivo, ningún problema. Hasta un 15 lo puedes trabajar bien en total de tensioactivo. ¿Cuál sería una sinergia para una crema contra rosácea para resultados óptimos? Chuta, ya, de eso hemos estado hablando un poco en Instagram, pero es como súper complicado el tema de la rosácea, porque la rosácea viene principalmente de adentro. No solamente de la crema que tú uses. De hecho, hace como un mes atrás estaba leyendo hay una nota en el Mercurio donde se hablaba justamente de un estudio que se estaba haciendo por un dermatólogo que se había ganado un proyecto Corfo, donde ya el tema de los probióticos y los prebióticos ya es como, no sé por qué se ha demorado tanto en Chile en implementar. O sea, yo tengo mis teorías, pero no me quiero meter en eso, pero en el fondo hablaba este dermatólogo que se ganó este proyecto para ver cómo incide tu microbiota intestinal y tu microbioma de la piel en el acné, en la rosácea y en la dermatitis. Ya en esas tres, pero específicamente este estudio era en relación a la rosácea. Esto fue hace como 3 años atrás, ya se hizo, o sea, ya en Chile ya hay muchos estudios que asocian que cuando hay problemas en el intestino y en el microbioma del intestino y en la microbiota intestinal y de la piel, es muy probable que tú tengas rosácea. O sea, en el fondo lo que se encontró es que todas las pieles que tenían rosácea tenían desequilibrios en el intestino y en el microbioma de la piel. Entonces, este estudio consistía en llamar a personas que tenían rosácea y se les hacía una muestra de la feca para poder ver cuáles son los microorganismos que hay en su intestino, cómo está, si está en disbiosis o no, porque así se dice cuando el intestino está como alterado, está en disbiosis. Entonces, se analizaba tu flora intestinal y con un cotonito se sacaba muestra de la piel. Y eso se mandaba a analizar y en eso se ganaron todo este Corfo, un laboratorio alemán, a través de un dermatólogo chileno. ¿Y qué pasó? Que ahí quedó el estudio, porque después este laboratorio no sé por qué se fue y lo tomó una universidad y ahí quedó el estudio. Pero en Chile se ha demorado mucho en llegar y lo que yo creo es que muchos dermatólogos que investigan todo esto y que he visto dermatólogas chilenas con especialidad en infectología, inmunología y todas esas cosas, que participan de seminarios y cosas así, sobre microbiota y sobre antioxidantes, como la superóxido dismutasa afecta. La superóxido dismutasa es una enzima que tiene que ver con los antioxidantes que nosotros, con la mitocondria. Ya, para resumir, porque no me quiero ir para ese lado.
Pero, ¿cómo se ha encontrado que un déficit de antioxidantes, eso no quiere decir que uno se tiene que poner a comer antioxidantes como loco, pero un déficit de superóxido dismutasa que con los años la vamos perdiendo y con el microbioma de la piel y la microbiota intestinal alterada, se provocan estos problemas de acné y rosácea crónica. O sea, en otros países ya estas cosas solamente con tratamientos de superóxido dismutasa y con probióticos, la gente deja de tener rosácea. Por ejemplo, un caso que vi de una persona que tenía rosácea, se sanó con probiótico, obviamente en manos de un profesional, no es que uno se ponga a consumir así nomás. Porque hay ciertos microorganismos que nosotros necesitamos, que tenemos en déficit para el acné, para la rosácea, son distintos. Entonces ahí uno tiene que buscar cuál es el mejor mix de probiótico. Pero el déficit de la superóxido dismutasa, que es una enzima, que después viene la catalasa, y esto va sintetizando los antioxidantes, o sea, va trabajando los antioxidantes en nuestro organismo. Y estas pieles que tienen este déficit, esta persona, por ejemplo, que tenía rosácea, se hizo el tratamiento y se le acabó la rosácea. Entonces la persona estaba maravillada porque decía, ahora puedo tomar sol, tomo vino, como cosas picantes y no me pongo rojo. ¿Y qué le volvió a activar la rosácea después de 2 años de no tener rosácea? Que tuvo que hacerse un tratamiento porque tuvo algo y tuvo que tomar antibióticos. Y eso, ¿qué pasó con eso? Que se le entró en disbiosis su microbiota porque los antibióticos debilitan el intestino, porque la mucosa intestinal se debilita y eso hace que pasen a la sangre y así se esté todo esto conectado. Y esta persona en el fondo volvió a tener acné, pero después se hizo el tratamiento. Pero en el fondo con eso lo que se está demostrando hoy en día es que está todo en investigación, están como, por eso como que los probióticos y los prebióticos también en la piel están muy en boga hoy en día, porque esto ya se venía estudiando hace unos años atrás, pero con el COVID explotó. Explotó porque encontraron por qué ciertas personas con diabetes o con ciertas enfermedades o la tercera edad, que el sistema inmune se debilita tanto, ¿por qué les afecta tanto el COVID? Y lo mismo los niños. Hoy en día, si ustedes se meten a páginas de clínica y lo que sea, no es algo como que uno hable así nomás, uno puede ver que las personas, por ejemplo, que de ahí parte todo, o sea, las personas que nacieron por parto normal tienen una defensa mucho más alta que una persona que nació por cesárea, porque nosotros al pasar por el canal vaginal, la madre nos entrega todo nuestro sistema inmunitario, porque el microbioma, la microbiota, es el último órgano que se forma en nosotros. Nosotros salimos y recién ahí se forma la microbioma. Entonces, cuando nosotros ya pasamos por el canal vaginal, nos entrega toda esta inmunología que nosotros tenemos y que no la recibimos cuando nacemos por cesárea. Y lo otro después es la leche. Cuando nosotros tomamos, ¿cómo se dice? Leche, de las pechugas, ¿cómo se dice? Ya eso, también, pues hay más que alimentación, nos están entregando todos los probióticos. Y en el mundo actual, tan urbanizado, higienizado, donde no tenemos que lavar las manos a cada rato, lo único que nosotros estamos haciendo es matar nuestra inmunología y por eso las enfermedades, alergias alimentarias, por eso hay tantas enfermedades a la piel hoy en día, porque estamos muy urbanizados y nos lavamos las manos a cada rato, no dejamos que los niños toquen nada. Ojalá los niños toquen a las mascotas porque ahí hay mucho intercambio de bichos. Los niños tienen que jugar con tierra, tienen que tocarse con otros niños, pero con el COVID todo eso como que está prohibido, entonces ese exceso de higienización está haciendo que los niños de hoy en día no tengan defensas. Y obviamente si uno también cuando joven o cuando niño le dieron mucho antibiótico, eso también te daña brutalmente la flora intestinal. Entonces, es súper importante, volviendo al tema de la rosácea, que si una persona tiene rosácea y muy avanzada, lo primero obviamente siempre es ir al dermatólogo. Yo no soy experta en el tema, pero sí en base a todo lo que he leído, veo muchas conferencias, por ejemplo, ahora un profesor en Buenos Aires, la Universidad de Buenos Aires, donde hablaba de todo esto y yo decía, ¿por qué acá? Y lo que yo creo es que estos dermatólogos que veo en estos seminarios y que son chilenos, después me meto a ver y claro, tienen clínicas estéticas, pues entonces
lo que yo creo es que les conviene vender el tratamiento láser y que las personas estén enfermas porque en el fondo son clientes, más que sanar, es mi teoría, ¿ya? Entonces, para la rosácea, lo primero, ya que se ha demostrado que todas las personas con rosácea, con acné, tienen alterado su microbiota intestinal y tienen alterado su microbioma de la piel, de partida en una rosácea siempre incorporar principios activos que te ayuden con el microbioma. Ya, por ejemplo, ahí está Senserin. Senserin, que actúa a través del gusto amargo, que en el fondo uno dice, pero el gusto está en la boca. También nosotros tenemos receptores del gusto amargo en la piel y eso nos activan muchas enzimas en la piel que detienen, por ejemplo, la degradación del colágeno, evitan la inflamación en la piel, porque si nuestra piel, por ejemplo, nuestro sistema inmune, cuando hay acné, ¿qué hace? Lo inflama y se produce el grano, ¿cierto? Entonces el sistema inmune es el que provoca esa inflamación. Y al provocar esa inflamación, ¿qué va a pasar? Que los queratinocitos dicen, oye, aquí está pasando algo y no sé por qué le dice a la melanina que se ponga a producir melanina. ¿Y qué va a pasar? Se produce melanina y pum, la mancha. Tenía un grano, el sistema inmune actuó. ¿Por qué? Por ejemplo, me lavé la cara con un jabón en barra. Ya los jabones en barra no son para la cara porque tienen un pH 8-9. De hecho, las bases del jabón tienen ese pH. Y si uno intenta bajarle el pH, pierde la estabilidad. El producto no se solidifica, por lo tanto, no puede haber una base de jabón sólido con un pH ácido para la piel. Entonces, si tú te lavas la cara con un jabón en barra con un pH 8-9, ¿qué estás haciendo? Estás matando toda tu microbioma de la piel. Y toda esa población bacteriana que nos protege en la piel, el sistema inmune actúa. Dice, acá está pasando algo, no hay protección, y el sistema inmune, ¿qué hace? Provoca inflamación, y ahí es donde por el estrés también provoca que nuestro sebo, en vez de ser ácido, es alcalino, y todo eso va provocando acné. Por eso el estrés provoca acné, porque se activa las glándulas suprarrenales y ahí después se provoca una grasitud que no es ácida, sino que es alcalina, obstruye el poro, se provoca la inflamación porque el sistema inmune tiene que provocar inflamación, que es un mecanismo de defensa. Por eso uno no puede abusar de los antiinflamatorios, porque cuando hay inflamación es porque se está regenerando. Una inflamación es regeneración. Entonces, si yo tomo antiinflamatorio, estoy evitando esa regeneración. Ya, o sea, obviamente hay inflamaciones, no sé, por ejemplo, uno se dobla un tobillo y se le inflama, duele, toma antiinflamatorios, pero ojalá uno pudiera no tomar porque si hay una inflamación es porque ahí hay una regeneración. Entonces, en la piel pasa lo mismo. Si yo, mi sistema inmune me inflama la piel por un grano, como les decía, los queratinocitos actúan rápidamente y le dicen a la melanina que se genere y se genera melanina y viene la mancha. Y esa es la hiperpigmentación postinflamatoria, ¿ya? Esa es la hiperpigmentación postinflamatoria. Un grano o, por ejemplo, un tratamiento láser mal hecho también. ¿Qué va a pasar si yo tengo un tratamiento láser mal hecho? Me quemó la piel, inflamación. ¿Qué pasa si yo tomo mucho sol? El sol va a generar inflamación. Por eso el sol pigmenta tanto la piel, por inflamación. Entonces se genera la mancha. ¿Ya? Entonces, todo estos tipos de problemas tienen que ver con el microbioma en la piel. Entonces, un problema para la rosácea básico, incorporar algo. Y esto no se hablaba antes porque, como les decía, es nuevo. Esto ya fue boom con el COVID. Entonces, hoy en día ya en otros países los tratamientos incluyen probióticos, incluyen antioxidantes, como la superóxido dismutasa, que es propia nuestra, pero con los años la vamos perdiendo, y eso ya tiene que ver con un daño mitocondrial de la célula misma. Entonces, ese pack de superóxido dismutasa, que es una enzima nuestra, y probióticos, va a generar que las personas puedan calmar, o sea, reducir o eliminar incluso la rosácea y el acné. Entonces yo partiría con probióticos o prebióticos. El Senserin es un activador del microbioma, te lo va a fortalecer. Tenemos la inulina, que también es un prebiótico, por lo tanto un alimento para nuestras bacterias. Entonces, tanto para el acné como para la rosácea y pieles con dermatitis,
Es muy bueno incorporar probióticos, ¿ya? También los podemos ingerir, ¿ya? Pero ahí hay un daño en el microbioma que tenemos que restaurar. Jamás jabones en barra, ¿ya? Porque tiene que tener un pH estable. Y principios activos para ayudar con la rosácea, el telangin. El telangin es específico para la rosácea, para esos vasitos que están muy dilatados. Y ese y los otros calmantes, por ejemplo, la caléndula que ayuda a calmar, que también te va a ayudar, por ejemplo, con el picor o el ardor que te puede provocar la rosácea, el bisabolol, todos esos principios activos te van a ayudar mucho, pero sí, probióticos en un producto cosmético por ahora es muy difícil incorporar porque el probiótico son las bacterias vivas. Y si las bacterias están vivas, ¿quién las mata? El conservante, ¿ya? También están las bacterias que están como en el fondo liofilizadas, que también puede ser los probióticos, por ejemplo, cuando uno los toma en cápsula, ahí están liofilizados principalmente. ¿Qué quiere decir liofilizados? Que están como medios muertos, pero que, como que están congelados en el fondo. Entonces, cuando entran al organismo y entran en contacto con el agua, se activan, llegan al intestino y ahí te van salvando toda tu microbiota intestinal, porque en el fondo esa microbiota, la mucosa está alterada y está permeable. Permeable quiere decir que entra y sale con facilidad. Entonces los microorganismos que están en disbiosis, todos los negativos salen y dejan la escoba. El ácido, ya, como que hablé mucho. Fran, el ácido hialurónico sigue manteniendo su teoría de trabajo a pH 6, tal como enseñaste en el curso de emulsiones. El ácido, buena pregunta, el ácido hialurónico hidrolizado, no, se puede trabajar a pH más bajos. El sodio hialuronate, sí, idealmente entre 5,5 y 6, para que esté más cerca de la piel, va a andar bien. Pero el hialuronato, el ácido hialurónico hidrolizado, que es el PM50, se puede trabajar a pHs más ácidos sin ningún problema. Así que es súper buena pregunta. Fran, acá en el sur a veces el invierno hace mucho frío y algunos productos se solidifican mucho. ¿Cómo podría adaptar mi producto según el punto de fusión de los ingredientes? Eso me imagino que tiene que ver como, por ejemplo, con el acondicionador sólido, con ese tipo de productos. Tienes que bajar el emulsionante y subir un poquitito el coemulsionante, bajarlo un poquitito y subir los líquidos, por los productos líquidos, porque obviamente si tú no puedes reemplazar, por ejemplo, emulsionante, que es el que te da la carga positiva y el efecto de acondicionador en el acondicionador, no lo puedes cambiar por un aceite, porque el aceite te da grasa, te da nutrición, pero al tacto es graso. Entonces tienes que equilibrar, por ejemplo, si bajas el emulsionante, tendrías que agregar un poco con agua, porque es algo que no te va a aumentar la grasitud del producto. Tenía un serum anti-age hidratante de ácido hialurónico de bajo y medio peso, pero quiero usar Dragon Blood ahora. ¿Qué podría cambiar? Si quieres usar el Dragon Blood, es que puedes trabajar los dos ácidos hialurónicos y agregarle el Dragon Blood. Yo preferiría hacer eso. ¿Existe algo vegano aparte de la lanolina para fijar? Hay lanolina que es vegana. Yo creo que tal vez en caléndula o herbolario pueden tener. Yo la vi la otra vez para traerla, pero después no sé por qué no la traje. Pero puede ser que ahí tengan. Los aromas que tienes, leí que son aptos para cosmética natural. ¿Esto de qué están hechos principalmente? Por lo general son mezclas de alcoholes y distintas... es como que le sacaran la esencia. No es que le sacaran la esencia al aceite esencial, porque vendría de algo natural. Pero es como que se imita la molécula natural con sustancias químicas. Pero la verdad que ni siquiera vienen con un INSI. Pero yo les voy a compartir después un archivo donde salen como todas los productos que pueden ser irritantes. Aquí les voy a dejar, a ver, tenía un archivo. Bueno, ahí les dejé ese archivo que hoy día hicimos un Reels sobre eso, sobre el INSI, y que les puede servir, que tiene que ver con la nomenclatura. Está más claro que obviamente en el Reels no lo pude compartir. Los aromas, ya. ¿Cómo hacer una crema de afeitar que quede súper espumante?
y que quede con textura pomada de masaje. Oye, a ver cómo, que quede espumante. Espumante tendría que usar un atomizador, un envase de espuma. Y, por ejemplo, con coco glucósido y tegobetaína 810 al 5%, te va a salir una espuma súper abundante. Pero que sea como espumosa, pero como pomada de masaje. Ah, ya, o sea, como que tú te la masajes y te da espuma. Ahí tendrías que hacer como una especie, más que pomada, tendrías que hacer como una especie de shampoo sólido, pero con mucho tensioactivo líquido. Y que con esto, por ejemplo, el SSI, no sé, al 50% se me ocurre. Y, por ejemplo, la betaína 810 al 5% y el coco glucósido al 10%. Para darle dureza, porque te va a faltar dureza, utilizas, por ejemplo, el BTMS o el Barisop 65, que es biodegradable, para darle más dureza. Y todo eso lo mezclas y en el fondo eso debiera masajear y dar una espuma, que es lo que se me ocurre. Para las células madres sí se pueden trabajar en fortalecedor de cabello y pestañas, de todas maneras. De hecho, cuando lanzamos ese post, mostramos una máscara de pestañas que tiene Lancôme con ese activo. Fran, te pasaste. Mi pregunta, la escribo nuevamente. Nuevamente sobre la leche de limpieza. ¿Podría, por favor, aclarar si se debe sustituir la betaína de coco por tegobetaína? Ah, le agregas adicional. Un producto para las estrías postparto, ¿recomendarías crema o aceite? Puede ser las dos. Las dos podrían tener buenos resultados. Podrías hacer una crema o podrías hacer un mix de aceites con aceite de coco fraccionado. El aceite de coco fraccionado, como no penetra rápido, va a permitir masajear más. Hablando de la tegobetaína, hice la espuma facial y me encantó, pero siento que me deja levemente tirante la cara. Yo soy de piel normal. ¿Cómo puedo mejorar esa sensación? Vale, por ejemplo, le puede agregar un poquitito más de glicerina, le puede agregar pentavitín o bajar un poquitito el tensioactivo. Para usar aceites esenciales en ungüentos, tengo que elegir aceites esenciales con punto de inflamación alto. Esto es porque se queman a esta temperatura y ahí pierden las propiedades. Pero a temperatura de 65, por ejemplo, no se volatilizan o igual quedan aceites esenciales en el ungüento. Efectivamente, si son aceites esenciales, por ejemplo, que son cítricos, los cítricos tienen un punto de volatilización más bajo. Por lo tanto, tienes que tratar de agregarlo a temperaturas más bajas. Pero con respecto al punto de inflamación, está súper bien, Violeta. Tienes que buscar los aceites que tengan punto de inflamación más alto y si son cítricos siempre se volatilizan más fácil. La microbiota está en todas partes de nuestro cuerpo, no solamente en la cara. Qué bacán hablar de eso. Sí, en todas partes. También tenemos en la mucosa, en los ojos, en todos lados, pues ahí está nuestro sistema inmune. Inulina, Agascal o Senserin sería buena sinergia. Sí, el Agascal también es muy buena sinergia. Y como les decía, el Senserin actúa frente a la inflamación y la rosácea también sufre de inflamación. Así que muy buena sinergia, Tamara. El Volario se demoró como 20 días en un pedido y no tiene mi pago. Compré con exclusiva urgencia porque tienen pésimo sistema por si acaso. Fran, el ácido hialurónico 50, ¿en qué producto se le puede sacar mejor partido? En cremas y en serum. Súper bien va a sacar. Yo prefiero en ese tipo de productos más que spray. Ya, chiquillas, no hay más preguntas. Qué bueno que esta vez pude, creo que responderle a todas. Vamos a terminar entonces. Ahí si no vieron el Reels hoy día, después lo pueden ir a ver y dejar sus comentarios, ya que Instagram está tan con el alcance tan limitado. Eso, chiquillas, bueno, espero que... Faltaba yo, Fran. Ya, dime, ¿cuál era la pregunta, Connie?
Ah, no has probado el ácido hialurónico PM50, queda muy líquido. Sí, queda líquido, tienes que agregarle viscosante porque va a generar que el producto no se viscose. Entonces, porque mientras más bajo el peso molecular, menos viscosa. Entonces, agrégale viscosante. Y se puede trabajar a todos los pH, no hay problema, porque es ácido hialurónico hidrolizado, no es hialuronato de sodio. Gelifica con Floquer. Gelifica con Floquer, por ejemplo, al 0,8, agua Floquer, y cuando agregas el Floquer, la gracia que tiene el ácido hialurónico PM50 es que se puede calentar, por lo tanto lo puedes agregar en el agua caliente, lo disuelves y después cuando esté frío agregas el Floquer y gelificas. Ya, que estén súper bien, espero que les haya servido. Fran, entonces usar betaína de coco, 5%, más tengo betaína 5 en una buena fusión. Sí, Belén, súper bien. Súper bien. Incluso puede llegar hasta el 15, pero yo encuentro que al 10 está bien. Ya que estén bien. Chao a todas. En el ungüento cicatrizante revuelvo mucho, pero aún me queda mucho abajo. ¿Algún otro tip? Agrégale tilamar, Connie. Disuélvelo en tilamar y se lo agregas a la mezcla y eso te va a ayudar un poco a solubilizarlo. Ya. Gracias a todas por asistir y nos vemos en un próximo webinar.